ligados profundamente con la política internacional. El plenario del Senado brasileño aprobó la apertura del juicio político, el famosísimo impeachment, a la presidenta Dilma Rousseff. Fue aprobado 55 votos a favor y 22 en contra, por lo que la mandataria ha quedado apartada del poder por 180 días desde ayer y asumió las riendas del país el vicepresidente Michel Temer. El apartamiento de Rousseff supone el fin a un ciclo de 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, el PT, y la llegada de un ejecutivo conservador bajo la dirección de Temer. Por su parte, el PT reaccionó con un comunicado en el que calificó la sesión del Senado de continuidad del golpe a la democracia y a la Constitución de Brasil. Además, tenemos información de los Estados Unidos, Helen. Vamos a analizar primeramente el tema de Brasil. Yo iba a poner los dos temas en la mesa de una vez, pero bueno, don Antonio Barrios está aquí con nosotros para analizar ambos temas. Primero do Brasil, don Antonio. Dilma Rousseff saca completamente a su gobierno, ¿verdad? Se destituyen a todos ministros y ministras, y el señor Temer ya ha nombrado un nuevo gabinete que tiene la característica además de que todos son hombres, solo hombres en el gabinete de Temer. Bueno, primeramente analizar que es un golpe a la democracia. Efectivamente, organismos a nivel regional en América Latina, sobre todo en América del Sur, han condenado precisamente la salida de Dilma Rousseff en la forma en cómo se hizo. Por ejemplo, UNASUR, con el secretario general Ernesto Samper, pues considera de que no solamente es un golpe a la democracia, sino que incluso contribuye desafortunadamente, y es lo que está ocurriendo en muchos países en América Latina, a la frágil democracia que aún no logra consolidarse en los países latinoamericanos, y en cuenta pues Brasil, un país cuyo peso político y económico pues definitivamente podría cambiar fuertemente el panorama político en toda América Latina, y sobre todo también porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha manifestado en contra no solamente de lo que ocurrió contra Dilma Rousseff, sino que incluso también a través de sus expertos considera que lo ocurrido y por lo que se le achaca a ella, que motivó la salida del gobierno, pues no tiene jamás ningún sustento jurídico, salvo que esto, pues la salida de Dilma Rousseff esté precisamente más bien tratando de encubrir al 60% de los miembros del Senado y del Congreso, la Cámara Baja, prácticamente acusados de corrupción en diferentes niveles. Incluso hay congresistas que están acusados de homicidio, hay congresistas que están acusados de corrupción no solamente por el caso de Petrobras, que ha salpicado incluso al mismo PT, que es el que ha estado, incluso al expresidente Lula, desafortunadamente pues ha estado aparentemente involucrado en eso, pero sí hay pruebas contundentes de que muchísimos de los miembros de otros partidos, no solamente de la coalición gobernante, que ya recientemente salió, sino de otros partidos ya propiamente en oposición, están involucrados en actos de corrupción severas, no solamente relacionados con el caso de Petrobras, sino la investigación que viene ejecutando el Tribunal Supremo en Brasil, se llama el Tribunal Supremo Federal, en donde el famoso caso que involucra a más de 20 empresas más poderosas de Brasil, que es lo que llaman el Lava Jato, en la que están involucrados una gran cantidad de congresistas. Entonces, todo apunta de alguna manera que la nueva ley que había aprobado la presidenta Rousseff en el 2013, que era precisamente dar persecución y no tolerar precisamente este tipo de actos, podría estar precisamente detrás en todos estos congresistas y senadores, en que a la hora de sacar a Dilma Rousseff de la presidencia, pues de alguna forma continuarían encubriendo estos actos de corrupción que ya estaban en la mira de las autoridades del gobierno de Rousseff. Don Antonio, Dilma hacía en estos días una declaración que, bueno, ella dice, bueno, los anteriores presidentes, como Lula da Silva, entre otros, han venido realizando esta práctica que es común en el gobierno brasileño, del maquillaje de fondos, el atraso de pagos, incluso en el 2015, que es el que se le acusa, pero se venía haciendo desde su gobierno anteriormente. Ella dice, ¿qué va a preparar entonces en su defensa? Porque se hizo anteriormente, y ella decía en un momento, me lo hacen por ser mujer. ¿Qué posición da eso? ¿Existe todavía esa posibilidad de que una mujer sea
atacada, sea enjuiciada solo por el hecho del género y no a los presidentes anteriores? Es probable, lo que pasa es que yo creo que aquí más en este caso es porque ella, al igual que lo hizo en su momento la actual presidenta de Chile en su primer mandato, Michelle Bachelet, son las mujeres en el poder las que realmente han metido mano a casos severos de corrupción. Por ejemplo, Michelle Bachelet en Chile fue la única que en realidad enjuició a una gran cantidad de militares que habían violado terriblemente los derechos humanos cuando estuvieron en el poder. Torturas, matanzas sumarias, etcétera, y que otros gobiernos anteriores a Michelle Bachelet no lo habían hecho y que habían optado más fácilmente por la amnistía o el simplemente no hacer nada. ¿Qué es lo que hace precisamente Dilma Rousseff? Como lo comenté anteriormente, a partir de 2013 aprueba una ley importante que implica precisamente sacar del poder a diputados que ya habían sido cuestionados. Es lo que se llamó esa ley, lo que se llamó la ficha limpia, es decir, cómo poder sacar del poder a diputados que a pesar de que llegaron al poder y fueron elegidos por voto popular, se les comprobó, estando en el poder, que utilizaron fondos de dudosa procedencia para su campaña, de sus propios partidos, de toda la campaña electoral en sus regiones particulares, y ahí encontró evidentemente una gran cantidad de gente involucrada en actos que no concordaban con la idea de tener transparencia dentro del Congreso, dentro del Senado, o que por lo menos el gobierno y los partidos de coalición que conformaban el gobierno de Dilma Rousseff estuvieran libres de actos de corrupción. El problema que hay en Brasil es que prácticamente todo el gobierno en general, incluido el PT desafortunadamente, está involucrado en una serie de actos de corrupción que definitivamente también desestiman la posibilidad o la buena intención que Dilma Rousseff hubiera tenido de presentarse ella, por lo menos con el PT, como un partido en la cual no había nada que achacarle, y desafortunadamente pues también el PT está involucrado en una serie de actos muy serios. Son raíces muy profundas la de la corrupción en la política brasileña y eso es innegable. Hablemos un poco también, porque además de todo esto que usted dice, don Antonio, está en la mesa el choque ideológico, ¿verdad?, en la actual Brasil, donde podemos ver una amplia representación de los sectores más ultraconservadores de carácter profundamente religioso en Brasil, con un gobierno, ¿verdad?, liderado por las figuras de la izquierda obrera brasileña, ¿verdad?, en los últimos 13 años. Sí, la derecha en Brasil tiene casi 15 años de no estar en el poder. Usted lo manifestó anteriormente en la intervención. Es decir, tienen 13 años desde que el PT está en el poder de no lograr llegar a la presidencia. Han hecho todos los ingentes, todos los esfuerzos posibles para haber logrado sacar a la presidencia. Sí, yo creo que hay una arremetida en toda América Latina de la derecha, en la cual pues evidentemente muchos otros gobiernos en la región tienen ya bastante de corte populista, de corte de izquierda, de estar en el poder, y ya más que evidente no puede ser que no solamente grupos políticos de corte conservador, sino incluso de corte neoliberal, casados históricamente no solo con los militares, sino casados también con la derecha, en donde hay que vender todo, porque parten del hecho de que así es como funciona adecuadamente la economía, pues han hecho todos los esfuerzos precisamente para que toda esta arremetida en muchos gobiernos en América Latina estén procurando llegar al poder. Evidentemente el caso de Dilma es muy particular porque, repito, cuando ella trató de alguna forma, es decir, el PT está considerado por organismos internacionales como uno de los partidos políticos en el gobierno que ha logrado sacar a casi 15 millones de personas de la pobreza. Que ahora el país está en una recesión económica por otro tipo de razones, que son problemas de índole ya estructural, de una crisis de recesión económica, pero más a nivel global, que evidentemente salpica a los países y los afecta de una u otra forma, ya eso es otra cosa. Pero que se le achaque a ella que producto de la supuesta incapacidad de responsabilidad en la que maquilló el presupuesto del país con fondos de bancos públicos, eso es otra cosa totalmente diferente. Son 180 días, tiempo suficiente para preparar la defensa. ¿Qué pasa si no logra Dilma Rousseff lograr su defensa y que puedan restituirse en el poder? ¿Qué pasa en Brasil? O el juicio es una careta. Yo lo que veo, y esto es muy importante, yo lo que veo es que a Dilma Rousseff le va a pasar lo que le pasó a Fernando Collor de Mello.
Cuando Fernando Collor de Mello tiene que renunciar también por un impeachment, por corrupción excesiva y todo lo que ya supimos en ese entonces, eso fue en el 92. En 1994, la Corte Suprema estaba dictaminando oficialmente de que no había nada de qué acusársele porque no habían pruebas. Es decir, al final tuvo que salir y tuvo que renunciar, y a pesar de que Fernando Collor de Mello trató también de alguna manera de comprobar de que todo lo que se le achacaba no tenía fuerza de ley y no había un caso sólido para quienes lo obligaron a renunciar, 2 años después, en el 94, dictaminan oficialmente de que no había nada de qué achacársele. E incluso en el 2014, recientemente, hace 2 años, recibió ya Fernando Collor de Mello recibió precisamente un comunicado ya oficial en donde por todo lo que se le achacaba no hubo forma de poder acusársele de nada. Entonces a mí me parece que la ruta que está llevando la presidenta Dilma Rousseff es precisamente el mismo caso de Fernando Collor de Mello. Si la obligan a salir del poder, tiene 20 días el Senado para ya oficializar por lo que se le acusa. Están los 180 días por los cuales la misma presidenta tiene que ver su caso y tiene que incluso crear su defensa con los abogados. Pero la suerte está echada. Pero prácticamente yo creo que ella ya va fuera del poder y difícilmente dentro de esos 180 días, si no se le comprueba que no ha cometido delito alguno, regresaría al poder para terminar su mandato, pero ya difícilmente no creo que ella vaya a regresar, precisamente porque van a procurar hacer posible alargar el proceso en virtud de eso. Un golpe de Estado se puede catalogar. Un golpe de Estado no solamente a la democracia, sino utilizando precisamente, desafortunadamente ella fue elegida por una gran mayoría en la que una minoría ahora la está sacando del poder, y eso es algo que definitivamente el tipo de poder que se maneja en el Congreso y en el Senado es de mucho temer, porque eso puede multiplicarse en otros países en América Latina. Y ya pasó en Paraguay. Correcto. Vamos a cambiar, a pasar la página y hablar de los Estados Unidos. El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, se ha reunido con el jefe del partido en el Congreso, Paul Ryan, y se comprometieron ayer jueves a trabajar en conjunto para poder derrotar, dicen ellos, a Hillary Clinton. La ponen ya como la candidata demócrata a la Casa Blanca en las próximas elecciones del 8 de noviembre. En un comunicado, Trump y Ryan admitieron sus diferencias, pero se conjuraron para unir al Partido Republicano. Ryan representa la ortodoxia ideológica de la derecha, favorable a los recortes en el estado de bienestar, partidario del libre comercio y defensor de una política exterior intervencionista. Trump, un político, digamos, novato, difícil de encasillar en una ideología, mantiene posiciones opuestas a las de Ryan en algunos temas. Sin embargo, a ambos les interesa la unidad del partido. Bien difícil conjuntar a los republicanos. Sí, de hecho, el precandidato Trump le ha costado mucho poder convencer no solamente al ala más dura del Partido Republicano. El hecho de que haya hablado con Ryan no significa que todo el establishment conservador, fuerte, que aboga por todo eso mismo que Ryan está haciendo una política intervencionista, un papel preponderante de Estados Unidos a nivel mundial a cualquier precio, no significa que Donald Trump esté ya con todo el apoyo del Partido Republicano. De hecho, le ha costado mucho, y todavía el Partido Republicano, extrañamente, surgen de la noche a la mañana grupos moderados dentro del mismo Partido Republicano que se oponen de alguna forma a darle el apoyo a Trump. La pregunta es, bueno, ¿qué va a hacer el Partido Republicano cuando ya definitivamente se oficialice a Trump? No le va a quedar más que apoyar a Trump. Lo que pasa es que ya cuando quisieron de alguna forma controlarlo ante esos ímpetus tan fuertes de Trump, ya lo hicieron demasiado tarde, y ahora no les va a quedar más que tener que apoyar a un candidato con las características que se está presentando como las que tiene en este momento Trump. ¿Cómo cree usted, don Antonio, que puedan llegar Paul Ryan y Trump a ponerse de acuerdo en temas tan difíciles como la política migratoria, donde Ryan dice que él más bien quiere ayudar a todos los inmigrantes que se encuentran a estabilizar su situación, y nos sale Donald Trump diciendo que va a hacer un muro para que no se pueda pasar por la frontera con México, que va a prohibir la entrada de los musulmanes? Y en el tema de impuestos también, Donald Trump dice cobrarle a los millonarios, y más bien Ryan dice no más impuestos. Son temas muy difíciles para que se pongan de acuerdo. Yo creo que Trump ha sido demasiado errático en lo que dice. Un día dice una cosa, otro día dice otra. En algún momento había estado opuesto, por ejemplo, a que Obama se acercara a Cuba,
cuando venían las conversaciones con Cuba y el viaje que hizo Obama precisamente a la isla, y posteriormente, un mes después, estaba diciendo de que definitivamente pues, veía con muy buenos ojos el acercamiento de Estados Unidos, porque era hora, y así lo dijo en un discurso, era hora de que Estados Unidos definitivamente fuera fuera limando asperezas con otros países, porque no convenía que Estados Unidos estuviera en confrontación con el resto del mundo. Entonces, lo que ha demostrado Trump hasta el momento ha sido una postura desde todo punto de vista muy errática, no maneja cuestiones de política exterior, y cuando él habla de que va a construir un muro en la frontera, eso hay que ver cuánto de lo que ha dicho realmente lo va a poder hacer. Es decir, una cosa es estar en una plataforma frente a una gran multitud que lo ovacionan por todo lo que está diciendo, y otra es que cuando ya se enfrenta a la política real, estando en el poder en caso de que se convierta en presidente y ya estando en la Casa Blanca, donde deba tomar una serie de decisiones que no son solamente lo que él diga, sino que deben ser consensuadas con los miembros del Congreso, con los miembros del Senado, con otros sectores políticos muy importantes, ya eso es otra cosa. Entonces, hay algunos que incluso manifiestan que hay mucha boconada por parte de él, lo que llaman los estadounidenses, mucho bluff, y hay que ver hasta dónde definitivamente eso se puede llegar a materializar, y no solamente simplemente para recibir aclamación de las masas, como ha logrado hasta el momento. Y en un escenario, según lo que dicen las encuestas, muy negativo, se enfrenta a Hillary Clinton o a Bernie Sanders, en cualquiera de los escenarios, según las últimas encuestas masivas en Estados Unidos, lleva las de perder Trump. De hecho, hay algo interesante, porque cuando uno compara lo que le va a costar de alguna forma a Trump ganar la presidencia, en la última encuesta de hace una semana de CNN, donde habla de que Hillary Clinton ganaría por un 54%, que la cual en realidad tampoco es tan alto, cualquier cosa puede ocurrir de que eso puede echar para atrás, frente a un 45%, 47% que tiene Trump de posibilidad de ganarle a Hillary Clinton, tenemos a Bernie Sanders, que también le está pisando los talones a Hillary Clinton. Es decir, tampoco Hillary Clinton la tiene muy sencilla, y tampoco Bernie Sanders, porque si bien ya el establishment del Partido Demócrata le dio la venia a Hillary Clinton para apoyarla, porque de acá sí dan por un hecho de que ella va a ser la candidata oficial, Bernie Sanders, por más condiciones que tenga de ganar la presidencia, o por lo menos acercarse lo más posible, no tiene el apoyo del Partido Republicano. Es decir, la pregunta es, ¿podría Bernie Sanders, siendo presidente, gobernar sin esa superestructura, en la cual esa superestructura está apoyada en grandes empresas transnacionales, en un gran poder económico? ¿Podría Bernie Sanders gobernar? No, difícil. Va a ser muy difícil. Entonces, mientras que no se gane esa parte tan conservadora, tan fuerte, creo que Bernie Sanders también tiene pocas posibilidades de poder ganarle a Hillary Clinton en ese sentido. Don Antonio Barrios, muchísimas gracias. Mucho gusto. Por todos estos análisis. Son las 7:18. Vamos a una nueva pausa informativa